Las 5 son las 4 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. A esta hora, los vecinos de 8 municipios de la Comunidad de Madrid afectados por el incendio de la Sierra Oeste están regresando a sus casas. El anuncio lo ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien ha insistido en la cautela de esta medida, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de la cuarta ola de calor del verano. Y en ese sentido, por eso he dicho que será a partir de las 17 horas, porque necesitamos contar con ese tiempo para garantizar que ese realojo sea seguro en condiciones y que las personas afectadas estén suficientemente informadas. Son vecinos que llevan casi una semana fuera de sus hogares a causa de un fuego que todavía no está controlado, pero que en las últimas horas ha mejorado su previsión. Cenicientos es uno de esos municipios donde además se instaló durante unas horas el puesto de mando. Jerónimo López es su alcalde y en la tarde, en este programa, acaba de contar cómo no abandonó su pueblo hasta que sus 2.000 vecinos estuvieron a salvo. Esa es mi misión, soy alcalde y como alcalde soy el responsable máximo de todo mi municipio. Yo hasta que no comprobé que habían salido todos mis habitantes y sobre todo la residencia de ancianos y claro, tuvimos que evacuar a algunos por medio de autobús. Entonces hasta que no lo comprobé yo me negué en rotundo no abandonar hasta que no saliera el último. Los vídeos de la agresión física y verbal de 4 jóvenes de Moguer, en Huelva, contra una menor, ya se encuentran en manos de la Fiscalía de Menores. Son imágenes en las que se pueden ver golpes, patadas e insultos, mientras otras personas graban lo que está ocurriendo. Las agresoras son menores también y ya están identificadas. COPE Andalucía, Alfonso Tejero. Ahora el Consejo Audiovisual de Andalucía ha informado a la Fiscalía de Criminalidad Informática precisamente por la difusión masiva del vídeo en TikTok. Además, ha denunciado el contenido ante la propia plataforma para reclamar su retirada inmediata al considerar que su permanencia sigue amplificando el daño causado a la víctima y favorece la difusión de un contenido de extrema violencia. El organismo recuerda que la viralización de este tipo de imágenes, especialmente cuando afectan a menores, vulnera derechos fundamentales como la protección de la infancia, la intimidad y la propia imagen. Por ello, insisten en que las plataformas digitales deben actuar con la máxima diligencia para eliminar estos contenidos y colaborar con las autoridades cuando existan indicios de delitos. El Consejo Audiovisual concluye que la protección de los menores es una responsabilidad compartida entre las instituciones y las empresas tecnológicas, además del conjunto de la sociedad. Y en los deportes, el Real Madrid disputará su segundo amistoso esta tarde, Andrés Sánchez. Y lo hará frente al Leganés a las 6 de la tarde en Valdebebas. En este segundo test de pretemporada, Mourinho podrá seguir probando a sus jugadores. No será el caso de Denzel Dumfries, que hoy ha sido su primer día como jugador del Real Madrid. Me siento muy bien después de las vacaciones. Estoy muy feliz de comenzar y para mí es un honor estar aquí. Las instalaciones son increíbles, muy grandes, te puedes perder rápido. Me están ayudando a saber dónde está todo. Estoy orgulloso de estar aquí, de ser parte de este club. El inicio ha ido bien. También juegan hoy hasta 3 equipos de primera división: el Valencia frente al Derby County, el Elche contra el Alain y la Real Sociedad frente al Aston Villa. En tenis, Rafa Jodar debuta en el ATP de Washington a partir de las 6:30 contra el francés Arthur Fils. Gracias, Andrés. Sigues en la tarde de COPE. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding Hay personas que coleccionan recuerdos. Otras coleccionan excusas. Y luego están quienes, después de mirar a la vida de frente, deciden no dejar ningún sueño pendiente. Imagina recorrer más de 20.000 kilómetros, atravesar más de 20 países y hacerlo en un coche de no más de 1.000 centímetros cúbicos. Sobre todo sabiendo que en cualquier momento una avería puede dejarte tirado en mitad de la nada. Eso es el Mongol Rally, una aventura que consiste en cruzar Europa y Asia hasta Mongolia
con un coche pequeño y con mucho más espíritu de aventura que medios. Aquí no gana quien llega primero. El verdadero reto es conseguir llegar. Pero esta historia que te voy a contar va mucho más allá de un viaje. Hola, somos los hermanos Nerekan, 3 hermanos con un objetivo: llevar este Renault Clio del 93 y que nos costó tan solo 1.000 euros de España a Mongolia. Más de 23.000 kilómetros de distancia. Detrás, lo has escuchado, hay 3 hermanos, los hermanos Nerekan. Uno de ellos, Gonzalo, recibió con solo 16 años un diagnóstico que le cambió la vida: un tumor cerebral. Cuando consiguió superarlo, hizo una promesa, que si tenía una segunda oportunidad, iba a vivir la vida de verdad. Empezó una lista de sueños: ir al Everest, viajar hasta las pirámides de Egipto, y todo ello combinado con algún que otro retiro espiritual. Y ahora ha podido tachar en esa lista otro deseo más, que es conducir hasta Mongolia. Pero no lo hizo solo, lo acompañaron sus hermanos, como escuchabas. Jaime, el mediano, es competitivo hasta decir basta y siempre dispuesto a seguir adelante. Y Alberto, el pequeño de la familia, con solo 16 años, es probablemente una de las personas más jóvenes en completar esta aventura. Hoy están conmigo en la tarde 2 de estos 3 hermanos, Gonzalo y Jaime. Alberto el pequeño se ha quedado en casa. Gonzalo, Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Con fiebre, ¿no? Porque está malito. Sí. Gonzalo, en primer lugar, ¿cuál es el fin que tiene este Mongol Rally? Bueno, como has dicho, al final este viaje se hace con un coche que no tiene más de 1.000 cilindradas, no es 4x4 y tiene que tener más de 30 años. Entonces el reto pues es llegar a Mongolia y es una aventura. Entonces yo quería hacer este viaje porque era una aventura y bueno, he tenido la suerte de compartirlo con mis hermanos y conocer países que la verdad son muy poco visitados. En esa lista de deseos que hablábamos, Gonzalo, tenías varios. ¿Cuáles has podido cumplir ya? Porque el rally era solo uno de ellos. Pues el año pasado, por ejemplo, corrí la maratón de Madrid, que era un reto que quería hacer, subir al campamento base del Everest, ir a una fiesta muy famosa en las pirámides, entonces pude estar en esa fiesta. Las pirámides de Egipto, claro. Sí. Luego también pues saltar de paracaídas, pero luego también tengo cosas muy sencillas. O sea, quiero aprender, por ejemplo, a hacer malabares, que no lo sé. No sabe. Bueno, joder, es más fácil hacer malabares que irte al campamento base del Everest, yo creo, ¿eh? Al menos más a mano de todo el mundo. Y entonces uno de esos retos que habías planteado era este Mongol Rally que nos has explicado ahora mismo. Jaime, antes incluso de abandonar España, ya os encontrasteis con el primer gran obstáculo, ¿no? El Clio ese que os había costado 1.000 euros del que hablabas, empezó a dar problemas prácticamente nada más salir. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nada más salir de Madrid, todo parecía estar a punto y justo sin llegar al kilómetro 150 de los casi 23.000 que hicimos, ya recibimos el primer reventón de rueda. Entonces tuvo que venir la grúa, nos llevaron hasta Aranda del Duero, a intentar buscar talleres. ¿Qué pasa? Que al ser un coche histórico, las ruedas son muy difíciles de conseguir. Entonces tuvimos que poner unas ruedas de taco e ir conduciendo hasta Vitoria con ruedas de taco sin saber si íbamos a llegar. Y al final, nada, lo conseguimos, por suerte. Esto del Mongol Rally, esa idea, ¿cómo surge? ¿Es algo que solo habéis hecho vosotros? ¿Es algo que hace más gente? ¿Cómo, para que el oyente lo entienda? Pues a ver, este viaje mucha gente cree que lo hemos copiado por Volati de Peluca, que es un chico que condujo de España a Japón, pero realmente esta aventura, bueno, este rally lleva existiendo 20 años o así. Mucha gente lo ha hecho y bueno, a mí me lo comentó un amigo de mira esta aventura que ahora tú estás haciendo toda esta lista y lo vi y dije, ¡buah! Esto debe ser una locura. Esto... Y bueno, pues era algo que tenía desde los 16 y claro, convencer a la gente era muy difícil. Y así comenzó el viaje. Primera parada, San Sebastián. De San Sebastián a Lourdes. Jaime, recorrer más de 18.000 kilómetros no es precisamente barato. ¿Cómo habéis conseguido financiar una aventura así? ¿Ha habido patrocinadores, ahorros, imaginación? ¿Qué es lo que ha habido? Pues un poco de las tres. Al final, los principales y las personas más importantes han sido los patrocinadores, que al final con ellos hemos conseguido financiar la mayor parte del viaje, pero sin embargo también ha habido muchas personas muy importantes a lo largo del viaje que nos han pues ayudado. Por ejemplo, en Vitoria, esto que te contaba tras el reventón, pues nos llegó un taller y nos financió todo tipo, el cambio de ruedas, nos regalaron las ruedas, todo. Y nos dijeron eso, de financiarlo. Y al final, pues, estos patrocinadores, que los voy a nombrar, si me permitís, el Enebrillo de Despeñaperros y Urbania, principalmente, han sido nuestros dos patrocinadores. Vosotros, claro,
pero ¿cómo conseguís que lleguéis a un taller y dice, oye, pues os lo pago yo? O sea, no tenéis que abonar vosotros nada. Pues es muy curioso porque este taller son 3 hermanos. Y claro, nosotros éramos 3 hermanos y explicándole la aventura dijeron, joder, o sea, disfrutar. Y dijeron, mira, nosotros, como vosotros vais a hacer esta buena causa, porque al final el viaje tiene un propósito solidario, pues nosotros queremos aportar nuestro granito de arena y también, pues, ayudaros en lo que podamos. Y una pregunta, ¿qué les decís a vuestros padres? O sea, porque realmente, a ver, sois 3 chicos jóvenes que podrían decir, bueno, nosotros hacemos lo que nos da la gana, pero claro, dejáis a vuestros padres en casa con la preocupación de que os vais a Mongolia con un Clio que igual os deja tirados a las primeras de cambio, que casi os deja. ¿Qué les decís? ¿Cómo compran esa idea? Pues, a ver, de hecho bendecimos el coche como mamá no worries, porque mi madre estaba que le iba a dar un parraque con esta aventura. Y cuando sí, lo pasó mal. Cuando lo comenté por primera vez no me creían, hasta que un día de repente me fui a Gerona a comprar el coche y aparecí con un coche nuevo, bueno, un coche nuevo, de 30 años, y dije, no, espérate, que va más serio de lo que pensaba, porque al principio creían que era una broma. Y también, hombre, supongo que también el hecho de ir a Lourdes, pasar por Lourdes, también habrá sido un poco bendición, ¿no? Sí, mi madre decía que nos bendijeran el coche, que fuéramos a Lourdes, un rosario, todo protegidos. Hoy Costa Azul, hoy toca Eslovenia, hoy Croacia y parte de Bosnia. Hoy estamos en Montenegro. Hoy Macedonia del Norte y Kosovo. Hoy Grecia, toca Estambul en Turquía. Ankara, la capital de Turquía. Bueno, el recorrido es tremendo, ¿eh? Podéis decir, tachar países en una lista o poner en la habitación el mapa mundi y ir marcando países en los que habéis estado. Con este Clio habéis completado un montón de ellos. Uno de los objetivos, creo que también, Gonzalo, era solidario, ¿no? Llevabais el coche cargado de ropa para donarla en alguno de los países alguno de los lugares, mejor dicho, que hemos escuchado. En Turquía, la zona de Ankara, de Capadocia. Pero aquello, ¿qué pasó? ¿No salió como esperabais? No, de hecho, cuando estuve organizando el viaje vi que había campamentos de refugiados, sobre todo de sirios, por Turquía. Y vi uno que me salía en Google Maps entre Capadocia y Ankara, que nos pillaba de camino. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la localización no había nada. Nos acercamos a un par de pueblos a preguntar dónde estaba esto y nos dijeron que lo habían desmontado hace un año, que no estaba actualizado, que si queríamos ir a un campamento de refugiados tendríamos que acercarnos más a la frontera de Siria, pero por la ruta que hacíamos se nos complicó un poquito y decidimos al final donar la ropa en Tayikistán, que al final era uno de los países más pobres uno de los países más pobres que había en todo el recorrido. Claro, es que yo me imagino en ese coche, ¿no?, de 30 años, por esos países que ya, hombre, ahora mismo es que son países que toda esa zona que puede ser un polvorín, ¿no?, en muchas ocasiones, y que si ya daría miedo ir con un coche normal, o incluso a muchísima gente ir de turista normal, imagínate en un coche que estás mirando todo el rato la temperatura, de que no se pase de lo que debe marcar, de dónde vas a repostar, porque cómo encuentras gasolineras en esos lugares. O sea, tiene su complicación, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que vosotros dijeseis, de aquí voy a tener que llamar a mi mamá y le voy a decir, mamá, worry sí, ahora sí, porque me tienes que venir a buscar tienes que pagarnos un avión para volver? Bueno, hubo un punto que después imagino que hablaremos de él, que se llama el Pamir Highway, que es la segunda carretera más alta del mundo y está justo entre la frontera, pues, de Tayikistán y Afganistán. Entonces, pues, yendo por ahí hubo un momento que el coche no arrancaba y no sabíamos lo que íbamos a hacer. Por suerte, al ser un coche tan antiguo, funciona como todos los coches antiguos, empujando, metiendo cuarta e intentándolo revolucionar, y al final lo conseguimos, pues, solucionar, pero ahí sí que hubo un susto grande. Hoy de Capadocia a Georgia. Hoy Georgia. Hemos sobrevivido al Gulag ruso. Esto del Gulag ruso, ¿qué es? Porque también es otra historia, ¿no? ¿Qué es lo de sobrevivir al Gulag ruso? Bueno, ¿quién voy yo? Jaime. Al entrar en Rusia, nosotros más o menos teníamos una ruta pensada y tal, y el problema es que en Rusia no funcionan ni los datos, la tarjeta, pues las visas o las Mastercard no se pueden usar por todo el tema de la diferencia entre Estados Unidos y Rusia. Teníamos una rueda pinchada, entonces no sabíamos cómo íbamos a salir de ahí, porque estábamos sin dinero, sin cobertura, con una rueda pinchada. Entonces ese fue otro punto también, un punto de inflexión que dijimos, a ver cómo nos salimos de esta. Por suerte teníamos un poco de efectivo y conseguimos hacer el cambio, reparar la rueda, y después 14 horas sin parar, completamente, pues a las 4 de la madrugada,
avanzando kilómetros por Rusia. Estamos hablando con Gonzalo y con Jaime, que son 2 hermanos que viajaron con su hermano Alberto, su hermano pequeño, que ahora está casi no ha podido venir aquí con nosotros, pero tenía que haber estado aquí. Son 3 hermanos que hicieron el Mongol Rally, es decir, cogieron un Clio de hace 30 años y completaron una ruta desde España hasta Mongolia, pasando por un montón de países. Nos está contando el inconveniente que tuvieron en Turquía. Nos están contando cómo no pudieron entregar esa ropa que llevaban solidaria. También lo del Gulag ruso, este problema con los datos que nos contaban, y esa carretera de Pamir Highway, ese problema que tuvieron en este relato que es de aventura. Bueno, vosotros esto en la vida no lo olvidáis. Gonzalo, tú que estás haciendo esto porque te pusiste una lista de deseos, una lista de cosas que te quedan por cumplir cuando recibiste ese diagnóstico de tumor cerebral, cuando te recuperaste dijiste, pues voy a vivir la vida a tope de verdad. Y una de esas era esta aventura. ¿Qué has aprendido? ¿De esta aventura? Sí. Pues sorprendentemente la gente más humilde suele ser la que más quiere ayudar. Y suena así un poco poético, pero gente que, por ejemplo, vivían en casas de barro que no tenían ni electricidad, nos parábamos de, oye, tenemos un reventón, necesitamos hinchar las ruedas, ahora mismo vamos sin efectivo, ¿nos podéis ayudar? Y ellos encantados, de hecho nos ofrecían comida, oye, si queréis dormir, y la verdad que fue precioso. Y luego pues tener mucha paciencia a veces y bueno, y ganas de querer seguir viviendo. Hoy hemos entrado en Kirguistán. Hoy estamos en Kazajistán. Hoy perdidos en la Siberia profunda. Estamos en Siberia y Dios quiere, entramos hoy en Mongolia. Día 28 conduciendo de España a Mongolia en un Renault Clio del 93. ¡Ya estamos por Mongolia! ¡Vamos! ¿Cómo fue esa llegada, Jaime? ¿Qué fue lo que sentisteis? ¿28 días? ¿Cuántos kilómetros? Pues ahí llevaríamos, nada más entrar a Mongolia, llevaríamos pues 21.000 kilómetros o así. ¿Y qué fue lo que sentiste? Euforia, o sea, fue una alegría decir, oye, acabamos de salir vivos de Rusia y la verdad que al final ahí eso, estar incomunicados, pues es una angustia tanto para nosotros como para nuestra familia, y llegar a Mongolia, volver a recuperar, pues tener datos y que poder usar nuestras tarjetas Visa. Eso fue una alegría. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo lo hicisteis esto? ¿Cuándo terminasteis el viaje? Hace una semana y media. O sea, que es que todo este viaje os ha pillado también con el mundo en una situación de mucha inestabilidad. Es decir, llevamos unos años de muchos conflictos, de muchas guerras, y claro, es que normal que tu madre estuviese preocupada y sí. Lo que no sé es cómo os dejó salir de casa. Ahora mismo, si tuvieseis que decirle algo a alguien que igual está en su casa y que no, pues que dice, joder, ¿sabes qué pasa con estas historias que contáis vosotros? Que todo el mundo piensa, algún día tengo que hacer esto, algún día yo tengo que coger y hacer una aventura por el mundo, pero luego pues la gente pues dice, pues sí, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo salgo de mi día a día, de mi curro, de mis cosas? ¿O qué le diríais? Pues yo diría de que lo escriban en un papel todas las cosas que quieren hacer y que pongan una fecha más o menos de realista de cuándo lo pueden hacer. Es decir, por ejemplo, yo quería correr una maratón, es verdad que cuanto más, si eres joven, va a ser más fácil. Entonces apúntatelo y entrena y hazlo. O por ejemplo, este viaje, pues yo es que al final, yo trabajo, entonces tuve que hablarlo con mi empresa de, oye, tengo este sueño, quiero cumplirlo, lo voy a cumplir con mis hermanos. Y la verdad es que se enrollaron y me ayudaron. Yo me vas a perdonar, pero yo no comparto eso tanto. Yo soy más de hazlo y después lo piensas. Es decir, primero cómprate el coche. Y pierdes el curro y pierdes la familia y pierdes todo. Te compras el coche y ya después no te queda otra nada más que hacer el viaje. Por cierto, ¿qué pasó con el Clio? Porque vosotros llegáis allí a Mongolia, ¿el coche volvéis conduciendo otra vez? Espero que no, ¿no? No, de hecho, unos chicos lo hicieron el año pasado y me pasaron un contacto de una persona que vive allí, que tiene su taller, y decía, mira, yo aquí nos vienen genial los coches, dámelo y yo me lo quedo encantado. O sea, ¿lo dejasteis allí, el Clio? Sí, y la verdad que, de hecho, sigue el tío con los coches de los chicos que lo hicieron el año pasado y los tiene en perfecto estado, así que va a tener una buena... Sí, el tío vida. está encantado. Claro, hombre, si tienen proveedor de coches, cada poco le aparece un Clio, aunque sea de hace 30 años, pues vienen genial, claro que sí, en Mongolia. Pues esta es la historia de estos hermanos que se
pusieron rumbo hacia Mongolia con un Clio de hace 30 años en este Mongol Rally, que era uno de los deseos de Gonzalo, que era uno de sus hermanos que está aquí conmigo a mi lado, después de recibir ese diagnóstico que le puso patas arriba a su vida, porque eso te golpea, ¿no, Gonzalo?, de una forma brutal, y que decidió, oye, pues voy a hacer cosas que me habrían gustado y que siempre he querido hacer, sueños, y mis hermanos encima en familia lo voy a cumplir con ellos. Uno de ellos, el Everest, otro, correr una maratón, y el otro, pues mira, irme a Mongolia con mis hermanos, y así lo han cumplido en ese coche antiguo. Oye, antes de despedir, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Qué es lo que te planteas? Bueno, le encanta el deporte, quiere intentar hacer un Ironman, que eso ya me parecen palabras mayores. Hombre, Ironman ya son palabras mayores, sí, señor. ¿Ironman qué es? ¿Cuánto es para recordárselo al oyente? Son 3,8 kilómetros nadando, después te cambias, te coges la bici, 180 kilómetros en bici, y después te bajas de la bici y ya son una maratón, 42 kilómetros. Y hay que hacerlo en bici y corriendo, no vale en Clio, ¿no? O sea, no se puede hacer... Vale, eso hay que hacerlo de verdad, sí, vale. Bueno, pues oye, pues todo es ponerse. Yo en forma os veo, hay que empezar ahora a trabajarlo más y seguir cumpliendo esos deseos. Gonzalo, Jaime, gracias por estar en la tarde. Un abrazo fuerte a Alberto, que está con fiebre en casa, el tercero de los hermanos, y que sigáis cumpliendo los sueños, y si es en familia, pues mejor. Gracias, chicos, un abrazo. Muchas gracias. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je t'épunaiser tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Zinedine Zidane ha sido nombrado oficialmente nuevo seleccionador de la selección francesa. Sustituye a Didier Deschamps, y este nombramiento marca el regreso de Zidane a los banquillos tras 5 años de inactividad desde que finalizó, acuérdate, su etapa en el Real Madrid en 2021. Y es que en la rueda de prensa que ha dado esta mañana ha contado Zidane el motivo por el que ha estado en segunda línea todo este tiempo. Lo he dicho alguna vez. Lo único que quería después del Real Madrid era entrenar a la selección francesa. He rechazado numerosas oportunidades y podría haber aceptado un proyecto de 3 años. En estos últimos 4 o 5 años he tenido ofertas, pero llevo este tiempo esperando que llegue este día. Y se ha hecho realidad. Estoy emocionado, no pueden verlo, pero estoy muy ilusionado. Estoy muy feliz. Luis Munilla, compañero de deportes, buenas tardes. Hola Isra, ¿qué tal? Buenas tardes. Está Zidane feliz. Hombre, vamos, es que lleva esperando esto desde que terminó su segunda etapa en el Madrid hace 5 años. Ha tenido ofertas de otros sitios y siempre ha estado esperando que madurara el fruto de Didier Deschamps, y al final pues Deschamps ha terminado dejando la selección, o la selección le ha dejado a él, y ha cumplido su sueño de mucho tiempo. O sea, es el candidato que toda Francia quería desde hace muchísimos años. ¿Cómo puede ser la Francia que esté con Zidane al frente? ¿Qué selección podemos ver? Porque claro, es una selección que a nivel de nombres puede ser la gran favorita siempre a cualquier torneo ahora mismo internacional, pero bueno, ha llegado a muchas finales, evidentemente, pero lo que hizo España con ella en las semifinales, vamos, no tiene perdón de Dios, pues le pasó por encima. Claro, ese es su gran desafío, sobre todo un maestro del centro del campo como lo era él, un tío elegante. Lo primero que tiene que hacer es intentar solucionar eso, porque España les pegó un repaso a base de quitarles el balón. Fíjate toda la pólvora que tenían arriba con tanta estrella, pues ese va a ser, o es el gran debe ahora mismo de la selección francesa, y el primer cometido de Zidane, o sea, elaborar un centro del campo que permita brillar con luz propia todo lo que tiene arriba. Y no va a ser fácil esa transición, pero si alguien lo puede hacer, desde luego es él, y además es que va a estar absolutamente legitimado porque Francia se entrega directamente. Te doy 2 detalles rápidos que demuestran lo que le querían. Mira, por un lado, el asunto del patrocinador. A Zidane le lleva 30 años patrocinando a Adidas. A la Federación Francesa la patrocina Nike. No va a haber ningún problema. La ropa deportiva va a ser de Nike
y las zapatillas que lleve Zidane serán de Adidas. Qué fuerte. Y luego, por otro lado, el sueldo de Zidane. 400, eso me interesa a mí, No se sabe lo que va a cobrar, ¿eh? Vale. No lo tiene que hacer público tampoco la Federación Francesa. Pero el tope, según la nueva ley del deporte francesa, que se acaba de aprobar hace un mes, o menos de un mes, era de 450.000 euros anuales para los empleados federativos. En el caso de Zidane va a cobrar muchísimo más que eso. Y no ha habido ningún tipo de problema con la nueva ley del deporte. Que, por cierto, el contrato se firmó justo antes de que se promulgara esa ley del deporte. ¿Cómo puede ser la Francia de Zidane? Has hablado de control en el centro del campo, una Francia a la que le guste más tener el balón. ¿Y cómo va a manejar los egos? Él ha estado en el Real Madrid, eso, el vestuario de grandes estrellas, él lo maneja, él ha sido una gran estrella. ¿Cómo crees que puede llevarse con Mbappé, pienso? Hombre, mira, hoy le he preguntado precisamente si va a seguir siendo el capitán Mbappé y ha dicho textualmente: no he hablado todavía con los jugadores, no he tomado una decisión al respecto, así que veremos cómo acaba eso. Hombre, yo entiendo que no se va a complicar la vida, sobre todo de entrada. Y luego, lo de el respeto de los jugadores se lo tiene ganado, por ser quien es, porque es un ídolo nacional, porque los jugadores saben que toda Francia llevaba esperando años que Zidane fuera el seleccionador. Pero luego el movimiento se demuestra andando. Una vez que estás ahí dentro, no te digo que todo se olvide, pero hay que empezar a trabajar de cero. Pero de momento, de entrada, el respeto de los jugadores seguro que se lo tiene ganado. Y 4 años de contrato es lo que ha firmado Zidane, es decir, hasta el Mundial de España, hasta el 2030 incluido también, incluye la Eurocopa, la Nations League. Bueno, eso es lo que va a jugar, lo que va al frente del banquillo, a jugar, no, a dirigir Zinedine Zidane al banquillo francés. Como tenemos mono de Mundial, por eso hemos llamado a Munilla, porque hace ya más de una semana que no estamos con el Mundial, que ya se ha terminado. Vamos a hablar de selecciones. Hemos hablado del banquillo francés y ahora hay que hablar del que es el gran culebrón, que es que parece que nadie quiere coger el banquillo italiano. Que se ha acabado, vamos a ver. Menudo quebradero de cabeza han tenido en Italia hasta dar con un seleccionador. Roberto Mancini es finalmente el nuevo seleccionador tras los rechazos de Guardiola y de Pirlo, y es que ha costado mucho encontrar a alguien que se haga cargo de la Azzurra. Álvaro Bonrichetti, experto en fútbol italiano, bienvenido a la tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irra? Muy buenas. Ha sido una odisea esto que se ha vivido para una tetracampeona del mundo, una selección histórica como Italia, que parecía que no encontraban entrenador. Una odisea y hasta un esperpento, porque el presidente de la federación, que es Giovanni Malagò, se hacía con el cargo precisamente para reconstruir el fútbol italiano desde las bases, y eso incluía encontrar a un sucesor para Gattuso. Pues bien, contrató a una leyenda como Paolo Maldini, que llegó con el exfutbolista brasileño Leonardo como asesor para consensuar ese nuevo seleccionador. Y el disparate empezó cuando Maldini fue a por Pep Guardiola, ni más ni menos que a por el mejor entrenador del mundo, a por el más caro, a por el que acababa de decidir tomarse un año sabático tras 10 años en el Manchester City. Y evidentemente Guardiola dijo grazie pero no, Ancelotti, que está con Brasil, dijo obrigado pero no, y el tercer plato, que era Andrea Pirlo, estaba fichado y casi presentado hasta que en la federación descubrieron que era imagen de una casa de apuestas rusa. Así que el desconcierto fue total y absoluto. A Pirlo le dijeron que no, Maldini y Leonardo dimitieron y han acabado por fichar, fíjate, a Roberto Mancini, que es el que les dejó tirados tras ganar la Euro de 2021, para irse a entrenar a la potentísima selección de Arabia Saudí, que de potente tenía los 25 millones de euros que le pagaban. Hombre, es potente, claro que sí. Bueno, ¿qué se espera de esa Italia de Mancini? Hablaba antes Munilla de que la Francia de Zidane, buen trato del balón, centro del campo, dominio. ¿Qué se espera de la Italia de Mancini? Para empezar, lo primero, que se clasifiquen para el Mundial, ¿no? Porque los últimos están siendo complicados. Sí, no, evidentemente nadie se imaginaba una tetracampeona como Italia fuera de un mundial y ya lleva 3 seguidos sin participar. Que vaya palo. Claro, es que no estuvo en Rusia en 2018, no estuvo en Qatar en 2022 y no ha estado en este último en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Y qué se espera? Bueno, pues evidentemente que vuelva a ser competitiva, que deje de ser lo rudimentaria que es, que apueste por el talento, no tanto por la rigidez táctica, que es una rigidez más de encorsetar tácticamente a los futbolistas que una apuesta por el catenacho, que eso es algo ya muy superado. Son demasiados años ya en los que cuesta ver a jugadores jóvenes imponiéndose en el calcio, tirando abajo la puerta de la selección. Y es el fútbol italiano en general un fútbol muy poco propenso a dar minutos y confianza a esos chavales que en otras selecciones sí consiguen aparecer con menos de 20 años. Hace falta atrevimiento, hace falta talento, mucho talento, algo que por sí solo no va a traer un nuevo seleccionador nacional, pero evidentemente le deseamos toda la suerte del mundo a Roberto Mancini y a Claudio Ranieri, que a sus 74 años vuelve a abandonar su retiro para llegar, en este caso, como director técnico. Qué bueno. Álvaro Bonrichetti, experto en fútbol italiano, gracias por estar en la tarde.
Un placer, Isra. Chao, chao. Munilla, gracias. Todos a rebufo de España, ¿eh? Es verdad, todos a rebufo de España. Es que nosotros estamos para ganar todo lo que venga a partir de ahora, tío. Vamos a aprovechar. Porque el mira, tirón. lo ha dicho Borrichetti, hacen falta jugadores, no solo seleccionadores. Y España tiene asegurado muchos jugadores y con el mismo estilo de juego ya en su ADN desde que están en categorías inferiores. Que el balón es nuestro. Eso es. Chao, Munilla. Chao. Quiero oír nada más, ya conozco tus miedos. Carlos Márquez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel Remuñán. ¿Qué opinas tú del culebrón de la oreja de Van Gogh que está sonando aquí? Bueno, pues... Sé que no venías a hablar de eso. No, pero si quieres, empieza a rajar, ¿eh? Venga, dime un titular. Un titular. Que tú te gustan los musicales. Mira, hablábamos en emisoras musicales. Eso es. Estábamos hablando de fútbol, pues un cambio un poco malo. Le ha salido malo el cambio. Yo tengo entradas para la oreja de Van Gogh ¿Ah, sí? el 11 de septiembre en La Coruña, sí. ¿Y vas a ir? Claro que voy a ir. Te las compro. ¿Me las compras? Venga. Luego hacemos negocio, porque igual te las vendo bien. Vaya, pero que no me Bueno, meto. estamos hablando de helados, no tiene nada que ver. Sí. Helados. No, sí. el helado Estamos oscuro. votando a los oyentes por helados preferidos, helados Sabores de la raros. infancia, sabores raros. Sí, y fíjate que bien lo vamos a hilar porque estabais hablando hace un momentito de fútbol con Munilla y bueno, pues hay gente que tiene pasión por los helados y el helado de este oyente pues es que tiene que ver mucho con el fútbol, o por lo menos yo lo interpreto así. El helado favorito de un amigo mío que se llama Quique era la Copa Brasil. Como tenía licor, le chiflaba ese helado. Y cuando lo quitaron, hizo un cartel que dijo que vuelva a la Copa Brasil. Solo le faltó estar en huelga de hambre. Y el helado de Quique llevaba licor y el de este oyente pues lleva también alcohol. Yo el mejor helado que me he comido fue en Praga de Erasmus este año y fue un helado de cerveza que tenía un 4% de alcohol o algo así. Y la verdad que estaba bastante bueno, ¿eh? Y es el más raro también. Hombre, te aseguras que la cerveza está fresquita. Porque es verdad que en algunos sitios te la ponen caliente y eso es... Bueno, un chiringuito yo en Italia hace unas semanas... ¡Guau! Me la pusieron, pero es que no hace tiempo. Parece que la habían metido en el microondas. De verdad, ¿eh? Y una Peroni de estas. ¿Sí? Y sí. Y imposible de tomar, ¿eh? Y bueno, ahí quedó la cerveza. Es verdad que así con ese helado te lo aseguras, ¿no? Que está fresquita. Que no es lo que mismo sí. helado de cerveza que cerveza helada. Pero estamos hablando hoy de helados, estamos hablando de sabores raros, de cuál es tu sabor favorito, de si prefieres pues tarrina o cono o palo. O de palo se llaman, ¿no? Ha sonado muy mal. No sé. Bueno, pues de tarrina o de helado de cono. Helado de palo. Hombre, el palo de toda la vida. Bueno, 607, eso sí que se lo saben los oyentes. El teléfono de WhatsApp, 607 15 06 02. Seguimos en la tarde. Enseguida te actualizo la situación de los incendios en España. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar. La gran pregunta en estos momentos es ¿y ahora qué? Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución? Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. Pero también chistes, eso es. No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. 5:36 de la tarde, 4:36 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde, con un ojo puesto en las noticias que llegan sobre el avance de los incendios en España. Recordamos que un total de 173.000 hectáreas han sido arrasadas en lo que va de año, es decir, esto es 6 veces más que el año pasado por estas fechas. Y eso que el 2025 ya fue el peor año de incendios en más de 3 décadas. Ese año, el año pasado, fueron 350.000 hectáreas quemadas. Bueno, lo que llevamos de 2026, a 3 días de entrar en agosto, que es un mes crucial, ya hemos arrasado la mitad de aquello. Para que te hagas una idea, las 173.000 hectáreas equivalen a 238.000 campos de fútbol calcinados. Bueno, el futuro próximo, siendo sinceros, aunque hay noticias positivas, sigue siendo preocupante porque aumenta la velocidad del viento del sur y para mañana está previsto que llegue una ola de calor que podría dificultar la labor de extinción. Por eso dicen que este día, el de hoy, es clave para intentar frenar el avance del fuego. Bueno, lo que es real es que 20.000 personas de 8 municipios diferentes de Madrid podrán volver a sus casas a lo largo de esta tarde. De hecho, a partir de las 5, muchos de ellos ya podían hacerlo. El incendio de la Sierra Noroeste de la Comunidad de Madrid, que calcinó 34.000 hectáreas, les obligó a evacuar sus pueblos. Uno de esos 8 municipios es Cenicientos. Así contaba su alcalde Jerónimo López cómo ayudó en las tareas de desalojo. Y como alcalde soy el responsable máximo de todo mi municipio, con sus habitantes dentro, lógicamente. Entonces yo hasta que no comprobé que habían salido todos mis habitantes y sobre todo la residencia de ancianos y claro, tuvimos que evacuar a algunos por medio de autobús. Entonces hasta que no lo comprobé yo me negué en rotundo no abandonar hasta que no saliera el último, claro. La buena noticia de este pueblo, como los otros 7 de la Comunidad de Madrid, es que pueden volver a sus casas. Ya pueden, a partir de las 5 de la tarde. Cenicientos es este pueblo del que es alcalde Jerónimo López. Bueno, muy cerquita de allí en Ávila también tenemos buenas noticias. Los vecinos de Fresnedilla, Burgondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga Sur también podrán volver a sus casas tras 6 días evacuados debido al incendio de Burgondo, el más extenso de la historia de España, más de 50.000 hectáreas. Y en Castellón, el incendio de la Val d'Uixó
d'Uixó, que ya ha calcinado 8.500 hectáreas, continúa muy activo y se prevé una tarde complicada por la orografía del terreno y las condiciones meteorológicas. A pesar de ello, y como está un poco controlado en algunos puntos, pues 9.000 vecinos de Vilabella y la Val d'Uixó han podido también volver a sus hogares. Miriam Martínez es una de ellas. ¿Cómo me he encontrado? Pues esto, todas las terrazas llenas de ceniza, el humo que por mucho que intentes cerrar pues se filtra fácilmente en el hogar y bueno, pues eso angustioso, ¿no? Bien esperanzador de decir, estoy de nuevo en casa. Pues unos incendios que se van controlando y otros que comienzan. En La Utrera, en León, se ha iniciado esta misma tarde un nuevo fuego que por el momento ha sido declarado con gravedad 2 por amenazar a poblaciones y bienes no forestales. Bueno, y para poder entender este panorama no nos podemos olvidar de la meteorología, porque desde el inicio del verano hasta el día de hoy España ha sufrido 3 olas de calor. La cuarta es la que arranca mañana y seguirá hasta el lunes. Vamos a conocer cómo van a ser los próximos días con Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Israel. ¿Qué tal? Cuarta ola de calor de este verano que arranca mañana. ¿Qué es lo que se espera? Cuéntame. Bueno, pues podríamos decir un poquito más de lo mismo de lo que hemos vivido ya desde el mes de junio pasado, ¿no? Hemos entrado en sucesivas llegadas de aire sahariano. Realmente esta es la cuarta, ¿no?, como se le ha clasificado, pero es la sexta llegada intensa de sahariano, que comenzó la primera a finales de mayo y bueno, en 2 meses llevamos seis llegadas, como decimos, de esta masa de aire tan cálida, que es la que provoca que suban las temperaturas, que es lo que va a pasar en las próximas horas. Suban las temperaturas en toda España. Cuando se califica de ola de calor es porque la extensión superficial, ¿no?, del territorio afectado ya es muy amplio y se superan los umbrales de temperatura, digamos, de la media de los últimos años que se registran en cada provincia, se rebasan, ¿no? Y sí, digamos que a partir de mañana, hoy ya está siendo un día un poco duro. Por ejemplo, hoy en Bilbao ya se están registrando temperaturas por encima de 35, pero es verdad que empezaría oficialmente mañana miércoles y se va a prolongar hasta el próximo lunes, ¿no? Porque primero va a afectar sobre todo a las comunidades del sur, centro, peninsular. A partir del viernes se desplazará esta masa de aire hacia el Mediterráneo y allí estará 3 días más afectando de forma intensa, ¿no? Claro, cuando hablamos de incendios que están golpeando España ahora mismo, hablamos de la regla del 30-30-30, ¿no? Más de, que es lo que hace que complique todo. Más de 30 grados, menos de 30% de humedad y lo otro es el 30%, o sea, el 30 kilómetros por hora, a los que iría el viento, que complica las labores de extinción y ayuda a la propagación del fuego. En los próximos días, ¿cómo va a afectar esta ola de calor a estos incendios? Bueno, no son noticias favorables si no se extinguen pronto, ¿no?, por así decirlo, o al menos se perimetran. Por eso el día de hoy era clave. El día de hoy era clave, por eso, claro. Sí, porque ya digo, a partir de mañana, además de que se van a rebasar esos 30 grados, ¿no?, y bajará la humedad relativa en muchos puntos de España por encima del 30%, va a soplar el viento, ¿no? Y el viento, una vez que el incendio ya está iniciado, por así decirlo, es fundamental, es el factor que más complica la situación, ¿no? Y de nuevo, a partir de mañana, como digo, el viento va a soplar de sur, va a soplar con velocidades en zonas de montaña por encima de los 30 kilómetros por hora. Por tanto, nos quedan unas horas muy decisivas que evidentemente no se podrán extinguir del todo, pero si al menos se pueden controlar, perimetrar, ya sería una noticia muy favorable, porque lo que nos viene para lo que queda de semana no son condiciones atmosféricas favorables para el tema de los incendios, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en agosto? Porque hablamos de esta ola de calor que arranca mañana, pero ¿cómo se espera el mes de agosto? Porque siempre es un mes, y el año pasado lo vimos sobre todo en tema de incendios, muy complicado, ¿no? Si hablamos del calor, va a ser también más caluroso de lo habitual. A ver, seguro los primeros días de agosto, es decir, la próxima semana, los modelos están señalando que al menos hasta el 10 de agosto el calor va a seguir. Quizá baje un poco la próxima semana las temperaturas tan extremas, pero digamos no terminaremos de quitarnos de encima estas temperaturas altas, esta sensación de calor tan continuado, ¿no? Y todo apunta a que a partir del 10-12 de agosto, especialmente ya en el
el sur, centro peninsular, el norte, la zona cantábrica, bueno, pues podrían tener un pequeño respiro. Va a mantenerse el calor en el Mediterráneo. Todo apunta a que el Mediterráneo todavía va a vivir un mes de agosto muy, muy caluroso en las próximas semanas. Pues Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, experto en meteorología y nuestro hombre de referencia siempre que hablamos de el tiempo que nos espera en los próximos días. Gracias, Jorge, por estar en la tarde. Nada, es un placer como siempre. Un abrazo. Un abrazo fuerte. El ser humano siempre ha buscado el placer gastronómico. Para que nos hagamos una idea, 3000 años antes de Cristo, en China, mezclaban nieve de las montañas con miel, frutas y en ocasiones con arroz o leche. Una especie de helado primitivo. Ya en el siglo XVI, en Europa se convirtió el helado en un postre propio de reyes. Y no conozco a nadie que no recuerde un helado de su infancia. Por eso, alguien está experimentando con aquellos sabores y también con la memoria. Y es el protagonista de la palabra elegida hoy por Jon Uriarte, que es helado, en la sección Te doy mi palabra. Una sola palabra. Jon Uriarte, ¿qué tal? Hola Israel Remuñán, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Pues mira, abro comillas, alimento dulce hecho generalmente con leche o zumo de frutas que se consume en cierto grado de congelación. Es lo que dice la RAE sobre la palabra helado. Antes de mirarlo ya imaginaba una definición así, pero siendo correcta se queda muy corta, porque como has dicho tú, un helado es mucho más. ¿Tu helado favorito que te devuelve a la infancia? A ver, cierra los ojos y dime uno, Irra. Fíjate que va a ser tan cutre lo que voy a decir, porque a mí me gusta ahora el de vainilla, el de pistacho, el de tarta de queso, el de café incluso, me gusta muchísimo. Y en Galicia hay heladerías muy buenas. Pero yo si pienso en la infancia, pienso en el típico, no sé si esto es publicidad, el típico petit suisse metido a la cuchara y luego que metías al congelador. Bueno, y se congelaba y te lo tomabas como helado. Eso es lo que más tomaba yo, sí. Es que vamos a ver, una cosa es lo que te dice la oficialidad y otra cosa es lo que te dicen tus recuerdos y tus sabores, claro. Entonces, por ejemplo, fíjate, hablando del ayer, Francesco Procopio inventó en 1660 una máquina que mezclaba de forma homogénea hielo, frutas, azúcar y leche y creó de esa forma la primera crema helada similar a la actual. Lejos de lo que tú dices, pero bueno. Y abrió el café Procope en París para venderlo. Procope, ese lo patrocinamos nosotros aquí en esta cadena. Bueno, en 1846 Nancy Johnson inventó la primera heladora automática. A partir de ese momento empezó la verdadera historia del helado industrial. Desde entonces inundaron los helados nuestras vidas. ¿Pero qué tiene Jon la gastronomía en general y los helados en particular que nos retrotraen a la infancia y recuerdos y emociones que parece que habíamos olvidado? Pues mira, tiene que ver con el efecto Proust. Explica por qué los sabores y olores pueden desencadenar recuerdos vívidos, especialmente de la infancia. Toma su nombre este efecto de la famosa novela de Marcel Proust, en la que el sabor de una magdalena mojada en té transporta al protagonista a su pasado. Bueno, que esto nos pasa muchas veces a nosotros, que de repente dices, uy, esto me recuerda a mí cuando era pequeño en casa de la abuela. Bueno, pues es algo que tiene muy presente las grandes marcas también, Por eso de vez en cuando recuperan sabores del ayer de otra manera. En verano, bonis psicodélicos. Pastelitos, bien helados, son helados de pastel. Bonis fríos psicodélicos. Qué bueno, macho, es que la nostalgia en la radio siempre funciona, ya lo sabes. Efectivamente. Bueno, imagina que alguien decide crear la heladería de los recuerdos, es decir, convertir una memoria en un sabor. Y claro, todo esto en una heladería artesanal. Claro, y para eso crea una microexperiencia, que es algo pequeñito, pero capaz de hacer que las personas se detengan, compartan y conecten con sus propios recuerdos. Bueno, suena bien, pero debe saber aún mejor. Para saber más tenemos hoy a Irene Iborra, que pertenece a la 5ª generación de una familia dedicada a la heladería. Y en su Mamá Heladera ha desarrollado una propuesta basada en la experimentación, la memoria y la percepción del sabor. Irene, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la presentación. ¿En qué consiste esta idea que a mí me deja loco y qué es la neurogastronomía, que es como lo llamas? La neurogastronomía es la percepción del sabor. Entonces, en base a los factores que nosotros podemos influenciar para que esta experiencia y para que este sabor de helado sea mejor, nosotros hemos diseñado una heladería desde los recuerdos primero de las personas, de los vecinos del barrio, y ahora ya son recuerdos individuales de clientes que vienen a vernos y dejan su recuerdo, después de probar otros recuerdos de las personas. ¿Cómo funciona esta heladería? ¿Qué debe hacer el cliente cuando llega allí a tu negocio, Irene? Cuando vienen, lo que hacemos es primero preguntarles si han venido previamente, porque, claro, los helados no son los sabores típicos, entonces las personas nos dejan su recuerdo y nosotros cada semana cogemos uno o dos y lo transformamos en un helado. Entonces, hoy tenemos, y le explicamos, pues la cereza con lavanda, que es la abuela que tendía a cereza a merendar, que cuando preguntamos los aromas de familia era el aroma de las abuelitas, de los armarios, y lo combinamos con la cereza ácida, como tendría la cereza a merendar, y le vamos explicando los sabores del día. Si ya han venido previamente, le explicamos los nuevos. Pues mira, esta semana tenemos este. Es el recuerdo, pues el recuerdo de la costera amalfitana, pues el recuerdo de Tomás, del olor del mar, del camino a la playa, con los limones en flor, con las naranjas, de comer mozzarella pues en la playa. Entonces le explicamos, ¿quieres probarlo? Sí, entonces ya empezamos toda una interacción. Es como un baile, un ritual. Bueno, además de gustar y de dar placer al paladar sobre todo, a alguno le habrá salido una lagrimilla, porque de alguna manera también es como ver fotografías, pero a través del olor y del sabor, ¿no? Sí, es muy emocionante. No solo a la persona del recuerdo, que le puede emocionar, sino que hay recuerdos que resuenan en otras personas. Y es precioso ver cómo una persona pues llega a ese recuerdo guardado, o que de otra manera no hubiera llegado, saboreándolo de una forma tan directa, el aroma pues lo trae al presente, ¿no? Y bueno, y darle un poquito de conexión con ese momento que le hace o le hizo feliz y le vuelve a hacer feliz por recordarlo. ¿Hay alguno en concreto, Irene, que te llame especialmente la atención, que te haya llamado especialmente la atención? Porque creo que hay uno hasta de bechamel, ¿no? Sí, bueno, es que cuando hicimos el Google Form para los vecinos, el que más se repetía de todos era el helado de bechamel, era las croquetas, la salsa de la bechamel de las croquetas, la salsa de los canelones, de ir a la olla y rebañar, ¿no? Entonces pensé, bueno, puede ser muy bizarro, pero la lactosa es dulce, entonces puede ser que no quede tan mal. Y lo probamos y fue el primer helado que hice en Mamaladera. Entonces lo puse en la piscina con poca fe de que saliera, pero no nos gustó mucho, incluso se llevaban cucuruchos, que digo, bueno, será muy gastro esto, se lo llevarán para casa, pero no, lo combinamos, no sé, con el chocolate, con otras así también peculiares. Era divertidísimo ver cómo puede funcionar algo que es tan bizarro, ¿no? Al principio. Claro, hay sabores que permanecen más que otros en tu heladería. Lo digo porque, por ejemplo, sí. yo soy muy básico. Yo soy, fíjate, de fresa y limón, y además que sea ácido las dos cosas, pero tiene que ser como yo lo saboreo, lo recuerdo de cuando yo era pequeño. Para ti tendríamos uno, cuando me dijeras esto. Ahora, por ejemplo, tenemos el recuerdo de Lucía en Valencia, y es de fresa con vainillita y agua de mar. Entonces se intensifica el sabor de la fresa, porque las frutas a veces, una fruta buena es casi inmejorable de comerla a un helado. En cambio, cuando entiendes que hay otras maneras de intensificar este sabor y mejorarlo, no solamente con la historia bonita de Lucía, sino también por un poquito de agua de mar, un poquito de vainilla que también te conecta con la infancia, pues esto te intensifica el sabor y lo percibes de otra manera. Y para si ti... vienes, lo pruebas. Ahora que te... Sí. Bueno, yo estoy salivando ahora mismo. Ahora la pregunta difícil para ti, Irene, y ya para terminar, si tuviese que quedarte con un sabor, ¿para ti cuál sería ese sabor de tus recuerdos de tu infancia? Para mí era cuando llegaba al obrador y había como la nube después de hacer horchata que huele el obrador a chufa, y siempre hay canela y limón infusionando. En mi casa siempre el obrador ha olido a canela y limón. Es el olor de mi casa, de mi familia, vaya.
Pues Irene Iborra, quinta generación de una familia dedicada a la heladería y que en su mamá heladera han decidido pues experimentar con los recuerdos de la gente, con esta neurogastronomía para llevarnos a todos a la infancia. Gracias, Irene, por esta iniciativa porque es brutal y es preciosa. A vosotros. Merci, muchas gracias. Uriarte, ¿para ti cuál es? Que me has preguntado el mío y... Bueno, tú me has dicho, se lo has dicho a ella, ¿no? Se lo has dicho a ella. Sí, claro. Pero bueno, también te digo una cosa, hace poco... Pero de la infancia, ¿cuál sería? De la infancia. Pues industrial. Fíjate, el polo de limón era el que me gustaba a mí. ¿Y qué me decías? Un polo de limón que me decía mi madre, eso no comas que es hielo. Y entonces me hacía comer pues el de vainilla de toda la vida, que ese sí que me recuerda a las playas de mi infancia, ¿no? ¿Qué me ibas a decir de ahora, Uriarte? No, que te iba a decir que ahora mismo me voy a tomar un helado. O sea, que ahora mismo cuando terminemos no va a ser como de mamá heladera, pero fíjate, ahora me tomaba yo uno, pero de cucurucho de estos de toda la vida. Bueno, me estoy poniendo malo. Voy ahora mismo a comprar el amigo debajo. Me voy. Hasta luego, Uriarte. Hasta luego. Bueno, antes te pregunté por Leire Martínez y la Oreja de Van Gogh, ¿qué opinas de la última gira de Bruno Mars? Pues que se parece mucho a Michael Jackson, ¿eh? Físicamente no, dices a la hora de cantar. La música, o sea, esto me dices que es Michael Jackson, dices esto no es Bruno Mars, pero bueno, de aquellos polvos evolucionando, estos lodos. Oye, estamos hablando de helados con nuestros oyentes. Carlos Márquez, ¿cuál es ese helado que te marcó? ¿Tu sabor preferido? ¿El sabor que recuerdas? ¿El sabor que odias? ¿El más raro? Sabores raros. Este es alucinante. Yo creo que bueno, este... no, espérate, el raro lo vamos a escuchar luego. Bueno, este también está bien. El helado que más me gusta es el de donut. Y luego hace muchos años probé el de pimiento de piquillo, pero al cocinero, porque era un cocinero que lo había preparado con mucho cariño, se le fue un pelín la mano con el piquillo. Que no estaba mal, si es que me he confundido con el siguiente, que vamos a escuchar en el siguiente tramo, que ese sí que es espectacular. Ah, estás cebando lo que va a venir después. Sin querer, pero es que eso no se hace, porque hay mucha gente que igual se tiene que ir ahora y dice, me quedo sin escuchar. Las horas completas las tienen en cope.es. Mientras tanto, tío, bravo, 607 150602, que nos cuenten ahí esos sabores que les gustan y los sabores extraños de helado. Es verdad que todo el programa está pues disponible en cope.es para el que quiera escucharnos una y otra vez así en bucle, claro que sí. Sigues en la tarde de Cope. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta y... Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro,
Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglass cambia, Carglass repara. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito.